ortodoxo freudiano. Este es el punto clave y muy interesante. Él quiere un desarrollo autónomo del psicoanálisis, y para eso, según Fromm, hay que separarse de la ortodoxia freudiana. Lo acusan obviamente de ser un traidor a las ideas filosóficas de Freud. Tiene un famoso problema que se deriva en un juicio, les gana ese juicio y recibe una indemnización muy jugosa, que prácticamente arruina a la escuela de Frankfurt. O sea, para que vean ustedes que no era tonto, sino que era un tipo muy hábil en la vida cotidiana. ¿Por qué es importante también para nosotros? Él se queda en Estados Unidos y en 1955 se fue a México, donde vivió 20 años y donde estudió justamente la psicología profunda de la mentalidad latinoamericana. Luego se fue a Suiza y ahí murió. Adorno y Horkheimer lo despreciaban porque no era filósofo bien formado, no sabía citar a Kant y a Hegel, etcétera, etcétera. Lo cual, como ustedes saben, los filósofos en esa época era un pecado mortal. Como ahora seguramente no conocer a Derrida y a Foucault, más o menos lo mismo, ha debido ser, claro, ha debido ser en esa época no saber citar a los clásicos. Pero sobre todo la famosa frase de Horkheimer, que está en ese libro, detallada esta anécdota, le dice en una carta por escrito, le dice a Adorno: nunca va a ser un tipo inteligente como nosotros, porque le falta la clarividencia que solo brinda el odio que ellos tenían en vez de eso. Entonces, estimado público, ellos creen que una persona que odia, un odiador, es al mismo tiempo un hombre más inteligente que uno que solo ama, que un tipo conciliante. Y eso yo creo que nos muestra algo del carácter de Horkheimer y Adorno, que en el fondo eran grandes odiadores. Fromm era incapaz de odios y mostró que en la vida cotidiana era en el fondo mucho más hábil que Horkheimer y Adorno. Hizo una carrera propia, ha publicado muchas cosas importantes. Quiero mencionarles muy rápidamente las obras de Fromm que a mí me parecen interesantes desde el punto de vista filosófico. Todavía dentro de la escuela de Frankfurt, él publica en 1936 Autoridad y Familia, que es lo que vamos a ver ahora mismo, cuál es el contenido filosófico. Luego, en 1941, él publica su obra más famosa, El miedo a la libertad, donde él demuestra, me adelantó, que la libertad no es algo tan apreciado como uno cree, sino que mucha gente siente miedo a ser libre. En 1966 publica su obra de Sociología de la religión más conocida, Y seréis como dioses. Él trata de mostrar lo rescatable del mundo judío tradicional de Europa Oriental y también lo rescatable de la religión judía. El libro es muy interesante porque Fromm, en un análisis muy pormenorizado, nos muestra, estimado público, que la Biblia precristiana, la parte no cristiana de la Biblia, que esa parte es socialista. Nos muestra que es en forma muy interesante, que son las ideas de Marx en núcleo. Luego, sus dos obras filosóficas más importantes, en 1973 publica La anatomía de la destructividad humana, un libro terriblemente deprimente, porque nosotros, y el título es programa, nosotros, estimado público, tendemos a ser destructivos. Si ustedes también, con esas caras de angelitos que todavía tienen, son portadores de un espíritu destructivo.
Y en 1976 su última obra, la más izquierdista, que se llama Tener o Ser, donde él pone al ser humano ante una disyuntiva: ser humano o tener mucho. Él siempre se consideró un marxista, siempre mantuvo hasta el final de su vida una opinión muy favorable del humanismo original de Marx. Nada que ver con Engels, con el marxismo institucional de la Unión Soviética. Igual que los otros miembros de la escuela, él tiene una opinión muy favorable del Marx primigenio, del Marx joven, del Marx filósofo, y una opinión muy mala de Engels, Lenin y de todos los sucesores oficiales de la tendencia marxista. O sea, ¿cómo se entiende él mismo? Él no cree que ha hecho una combinación entre psicoanálisis y teoría social, sino que él cree que su obra es una combinación de teología racionalista, y de sociología moderna. O sea, es como él mismo se ve. Nosotros lo vemos a él como el que ha integrado por primera vez el psicoanálisis y el marxismo. Pero él se ve a sí mismo, uno siempre se ve de manera diferente a lo que lo ven los otros. Los otros, estimado público, siempre van a tener otra opinión que la nuestra sobre nosotros mismos. Nosotros, no es verdad, tenemos una opinión muy buena sobre nosotros mismos. Somos los buenos, los sacrificados, los que hacemos algo por el prójimo, y el prójimo es el que no hace algo por nosotros. Fromm ha estudiado detalladamente esa posibilidad y debemos tomar en serio lo que él dice. O sea que él lo que ha hecho es unir la teología racionalista. Teología racionalista, estimado público, si queremos una definición, es aquella que observa a la religión como una cosa filosófica liberada o exenta del ámbito de los mitos y las instituciones. O sea, el ámbito estrictamente filosófico de la religión. Es una ética, en el fondo. La conjunción sería entre la teología racionalista y la sociología moderna. Esta idea de salvar una religión que no tenga mitos ni instituciones es una idea que viene de Kant y Hegel. O sea, no es una cosa tampoco tan original. Yo ruego considerar esto, estimado público, porque si hay todavía alguna posibilidad en el mundo actual, es una idea de Fromm, de salvar a la religión, esta última solo puede ser rescatada como una creencia intelectualista, sin ritos y sin instituciones. O sea, más como una ética, por ejemplo, una ética de servicio a la comunidad, o como una ética de agradecimiento a Dios por la creación, sin ningún tipo de ritos e instituciones. Por lo tanto, eso ha estudiado muy tempranamente Erich Fromm, contrapuesta esta posición intelectualista de la religión a la enorme popularidad masiva que él estudió en México de los credos pentecostalistas. Ustedes saben, estimado público, que esos credos son, por ejemplo, aquí en Bolivia, extremadamente populares. Tal vez ustedes mismos son partidarios de esos credos religiosos, yo no tengo nada en contra de ellos, pero Erich Fromm creyó siempre que esos credos pentecostalistas y afines son un retroceso en el desarrollo de la religión. Según él, la religión, como todo fenómeno humano, también tiene una tendencia a la mayor complejidad intelectual. Y las religiones pentecostalistas, con ese enorme énfasis en la sensualidad, en ritos elementales, en el hecho de que los feligreses sobre todo tienen que pagar
el mantenimiento de las autoridades religiosas del grupo, etc. Él creyó que todo eso era un retroceso histórico en comparación con las religiones intelectualistas que se habían desarrollado sobre todo a partir del protestantismo. O sea, mínimo de ritos y de instituciones y un máximo de ética. En dos campos, una ética de agradecimiento a Dios y otra ética de agradecimiento a los seres humanos. Lo que yo quiero mostrarles, estimado público, es cómo el psicoanálisis nos puede ayudar a comprender mejor el mundo social. Ya les he comentado que la Escuela de Frankfurt debe una parte de sus modestos éxitos al tratar de contestar la pregunta ¿por qué las masas asalariadas alemanas que normalmente elegían partidos de izquierda, socialdemócratas y comunistas en las elecciones, a partir más o menos de fines de los años 20 y muy claramente a partir de 1930, eligen a un partido de la extrema derecha, al Partido Nacional Socialista Fascista Alemán, en elecciones completamente libres. Entonces, a Fromm, estimado público, se le ocurre entre los años 1930 y 33 de hacer una encuesta de opinión pública. Esta cosa era todavía muy nueva, es una de las primeras encuestas de opinión pública realizadas en Alemania. Por ejemplo, la boleta que se presenta para contestar es una boleta que tiene 271 posiciones. Es una encuesta realmente muy profunda. Y la mayoría de la gente devolvió contestadas las boletas. O sea, la encuesta tuvo lo que se llama un grado de representatividad relativamente alto. Y esa encuesta nos dice claramente lo siguiente. Estimado público, la gente no vota por razones racionales, como es, por ejemplo, quién representa mejor mis intereses. Una decisión estrictamente racional sería pensar que la gente vota persiguiendo intereses políticos claros. Yo, proletario, obrero clásico de fábrica, voto por el partido que representa los intereses del proletariado alemán, por ejemplo, por el Partido Socialdemocrático o el comunista. En cambio, Fromm, con las contestaciones de esta encuesta, se dio cuenta, estimado público, que la gente vota por consideraciones subconscientes. O sea que la gente misma no sabe por qué vota. La mayoría de las respuestas es que les gustaba la figura de Hitler porque encarnaba el principio de autoridad que estaba muy venido a menos desde la Revolución de 1918. En la primera sesión, que lamentablemente no han asistido la mayoría de los presentes, les he comentado con cierta base por qué hay que estudiar ese contexto histórico para comprender ahora el aporte de Fromm. Voy a resumir en una sola frase. A partir de 1918 ocurre una remodelación del paisaje político partidista alemán porque la gente cree que ya no hay la autoridad paterna que debe guiar al pueblo alemán. Ya no hay un canciller de hierro como Bismarck, que además tenía ideas muy progresistas. A nivel mundial, Bismarck es el creador de los seguros sociales contra enfermedad, de salud, de vejez, etc. Un político eminentemente conservador y autoritario. Él, que era un civil, Bismarck, siempre de traje militar, siempre con el casco prusiano. Él es el que dijo: las naciones no se fundan
por los votos y por la razón, sino por la sangre y la espada. Estas cosas que nos pueden parecer a nosotros, miembros de una élite intelectual, nos parecen risibles, pero a la mayoría de la población este político paternalista autoritario les gusta, porque es la figura del padre que uno añora cuando se vuelve adulto. Cuando se vuelve adulto uno se encuentra en una situación simplemente de no saber muchas veces tomar decisiones adecuadas porque falta la guía paterna. Entonces, estimado público, ¿qué conclusiones saca Erich Fromm de las respuestas? La mayoría de la población alemana siente que no hay una figura paterna adecuada que rija los destinos de la nación. En esa llamada República de Weimar, entre 1918 y 1933, hay mucho más primeros ministros, o sea, cancilleres, que años. Esto quiere decir que había una enorme inestabilidad política. Los gobiernos duraban muy poco, eran coaliciones siempre cambiantes, unas coaliciones siempre frágiles. Y aquí, estimado público, nos encontramos claramente con una enorme masa de votantes que sentía que esa República de Weimar, pese a haber sido una época, como les he contado, extremadamente fructífera para la cultura, no lo era para el sentimiento de desprotección de las masas normales, o sea, de la gente que no piensa. Que como ustedes saben, aquí me refiero solamente a Fromm, la inmensa mayoría de la gente no piensa al dedicarse a asuntos políticos, lo que tiene que hacer alguna vez, por ejemplo, al votar. Entonces, Fromm se da cuenta, ¿qué es lo que le falta al alemán normalito? Le falta la figura paterna con la caída del imperio, la caída del emperador, que siempre fue una figura unificante, aunque el emperador mismo haya sido un mediocre, como lo fue Guillermo II, aunque haya sido un tipo sin grandes luces, como han sido los últimos emperadores alemanes, que ninguno era un intelectual, un tipo de ideas brillantes, pero todo el aparato del Estado, la representación pública, todos los actos públicos, hasta la acuñación de cosas inofensivas como monedas y estampillas, todo eso estaba dirigido a construir la imagen de un padre que vela con mano precisa, si es necesario dura, por el bienestar de sus hijos. Esa figura desaparece en 1918. Y las masas, según Fromm, están a la búsqueda de un padre sustituto. Y ese padre sustituto resulta ser Adolf Hitler, el líder carismático y populista de un partido de extrema derecha, cuya propaganda política no está dirigida al pensamiento, sino al corazón y al hígado. Y eso en momentos de crisis, toda la época de la República de Weimar fue económicamente una crisis. En épocas de crisis la gente busca la figura paternal que nos saca del atolladero. Uno de los elementos de la crisis ya les he nombrado. En 1923 ocurrió en Alemania el proceso inflacionario más alto en toda la historia de la humanidad. Ni siquiera la inflación venezolana actual alcanza ni de lejos al proceso inflacionario alemán de 1933, donde una moneda extranjera, la libra esterlina, llegó a costar 20.000 millones de marcos. 20.000 millones. Ya pueden imaginarse que los precios se modificaban cada hora. Por ejemplo, en un restaurante o en una confitería normal, en ese terrible mes de octubre-noviembre de 1923, los camareros preguntaban al consumidor: ¿quiere usted pagar antes o después cuando se retire? Si paga antes, mucho más barato.
porque solamente en la hora o algo así del consumo los precios ya variaban. Toda la gente, todo el día, estimado público, buscando moneda fuerte para cambiar. Moneda fuerte, o sea, en esa época libras esterlinas, francos franceses, suizos, mucho menos dólares. Y al mismo tiempo comprando cosas desesperadamente, con lo cual también subía artificialmente los precios de los artículos de primera necesidad. Y como se notaba muy claramente que había gente que se enriquecía en medio de la inflación, lo que siempre ocurre. Por ejemplo, los banqueros, que devuelven a los ahorristas. En esa época no había ningún tipo de seguro de los ahorristas ni nada similar, devuelven naturalmente sumas absolutamente devaluadas a los ingenuos que han creído en los bancos y que han puesto su dinero ahí, o que reciben por medio de los bancos su dinero por ejemplo de las empresas. Entonces el ciudadano normal nota que él sufre un proceso de empobrecimiento y que una élite pequeña de banqueros se enriquece enormemente. Entonces aquí el éxito del partido nazi, del partido fascista alemán, reside en que encuentra una explicación creíble a los ojos ingenuos de la masa. La explicación, por ejemplo, pero que era falsa, que los bancos están en mayoría de accionistas judíos y que los judíos son los responsables de todo. ¿Qué quiere el hombre normalito? Quiere también encontrar fácilmente al grupo humano que es el responsable por los males del país y los propios. Entonces, este partido nazi vuelca ese deseo de detectar a los culpables, los vuelca hacia la población judía del país. Esta población judía normalmente en Alemania habían vivido siglos, seguramente más de 1000 años, en relativa paz, sin grandes problemas. Pero ahora la población cree esa propaganda que les dice todo esto es una conspiración judía para empobrecer a los votantes, a la masa del pueblo alemán. Y como la inmensa mayoría de la población es ingenua, no ha pasado por facultades de filosofía, no lee mucho, es decir, como todas las masas del mundo, la población cree ese mensaje y se desarrolla una tendencia antisemita, antijudía extremadamente fuerte. Señor. ¿Perdón? ¿Estabas de la tarde? Entonces, estimado público, la investigación con datos más o menos empíricos descubre que la tesis de Fromm descubre dos elementos importantes empíricamente demostrados. Primer lugar, que la población añora la figura de un padre poderoso y autoritario, de un padre que puede ser duro pero que es justo. Añora esa figura legendaria del padre poderoso. Y segundo lugar, la población quiere descubrir a los responsables de su situación y quiere descubrirlos en una manera muy elemental y simple, echando la culpa a un grupo social fácilmente detectable, por ejemplo, detectable por los apellidos judíos, por las ocupaciones de los judíos, que no necesariamente eran banqueros, sino que la inmensa mayoría de los judíos se dedicaban desde la Edad Media a las únicas profesiones que durante siglos les habían sido legalmente permitidas: tenderos, propietarios de tiendas pequeñas, cambistas, todas esas cosas. Aquí puede parecer que lo de cambista no tiene importancia, pero estimado público, durante siglos, hasta 1806, el Santo Imperio Romano Germánico incluía 300 estados soberanos, todos ellos acuñando moneda diferente. Y hasta 1918, los 30 estados confederados alemanes todavía podían acuñar moneda.
Y por lo tanto, como había muchísima relación entre sí, el cambista era una profesión muy normal y muy usual. Pero la gente simple, la inmensa mayoría de la gente simple, cree que el cambista se aprovecha de los otros. Cree que hay una relación de ventaja y desventaja, sobre todo a esa gente intelectual, cambistas, banqueros, que viven más o menos bien y que no realizan el esforzado trabajo material de campesinos y obreros. Entonces, campesinos y obreros que tienen que trabajar con las manos cada día, que tienen que ensuciarse las manos para trabajar cada día, sienten o han sentido siempre una envidia latente hacia profesiones un poco más intelectuales. Y Fromm detecta que esa envidia latente, por razones políticas, puede ser convertida en una envidia material efectiva. O sea, en términos aristotélicos, lo potencial, lo latente, se convierte en lo actual real. La envidia, muy vaga que uno siente por esos tipos que solamente trabajan con números, sentados cómodamente detrás de una mesa, esa gente se vuelve la meta del odio colectivo. Y naturalmente hay alguien, el partido de Hitler, que se aprovecha de esa situación y que muy inteligentemente convierte el odio latente en un odio actual. Y obviamente la mayoría de la población alemana cree al final que los responsables de la inflación, de todos los desastres que han pasado en Alemania, como les he contado a los pocos oyentes que vieron la primera sesión, que la derrota militar es obra de la traición de los intelectuales, entre ellos, para mala suerte, uno que otro judío. Por ejemplo, el que proclama la república, el que después de que el emperador, el último emperador, decide abdicar, el que proclama oficialmente la República Alemana es Philipp Scheidemann, un tipo judío. Y entonces, estas imágenes, el judío exitoso que por la espalda mete la puñalada al sacrificado pueblo alemán, se convierte en algo muy, muy popular. En la primera sesión, estimado público, para los que no han asistido, que son la mayoría, hasta he dibujado un mapa muy similar a los bolivianos que los chicos veían en todas las escuelas, donde se notaban las pérdidas territoriales alemanas. Muy similar a lo que hay aquí. E igual las pérdidas estaban en un fúnebre color negro. Entonces a todo el mundo en la escuela veía: Alemania ha sufrido unas horribles pérdidas, estando los ejércitos alemanes todavía en territorio extranjero, o sea, ha sido una traición. Toda Europa Oriental, en el momento de la rendición de Alemania, estaba en manos del ejército alemán y austriaco. Toda Europa Oriental, Polonia, los países bálticos, Rumania, etc. Todo, estimado público, incluyendo las partes más ricas de Rusia, del Imperio Ruso, Ucrania y Bielorrusia, estaban en manos del ejército alemán. Y que el ejército se rinda y se retire porque el nuevo gobierno político así lo ordena, y los soldados todavía en esa época eran subordinados y aceptan las órdenes del nuevo gobierno, a la mayoría de la población les parece una traición. Como Fromm dice, la mayoría de la población no se da cuenta de un problema intelectual. La jefatura del ejército, ¿por qué decide rendirse? Porque se les acaba el combustible, porque notan que en pocos días más van a empezar a haber graves crisis también en la provisión de alimentos. Entonces el ejército toma una actitud inteligente de racionalidad instrumental. En vista de los problemas futuros, mejor nos rendiremos antes de que sea demasiado tarde. Esa razón, estimado público, sea instrumental o
No, es algo demasiado complicado para que entienda el hombre simple de la calle. Para el hombre simple de la calle, lo que ha habido simplemente es una traición. Entonces, el partido en elecciones completamente libres, de año en año, el Partido Nacional Socialista aumenta y aumenta su caudal. Y llega un momento en que el Parlamento está totalmente dominado por el partido de la extrema derecha y se nombra legalmente canciller a Hitler. Y para la población simplemente no es una caída en la barbarie, sino la culminación de sus sueños. Por eso hay que reconocer, dice Fromm, la inmensa popularidad del régimen. Además, las primeras medidas son extremadamente populares. Quitar derechos ciudadanos a todos los judíos, expulsar de las universidades a todos los judíos. Quiero contarles, para que ustedes que no me creen esto, una sola anécdota que ilustra la mentalidad de ese momento. En la Universidad Federico Guillermo de Berlín, el profesor más famoso en física era Albert Einstein. Pero era judío y su teoría era una teoría difícilmente comprensible. ¿No es cierto? La teoría de la relatividad general es una cosa muy complicada de explicar en pocas palabras. Y entonces Hitler lanza el adagio más popular de 1933. Un carnicero ario, un carnicero, vale más que el profesor Einstein, que es judío. O sea, lo devalúa a Einstein solamente por ser judío y enaltece a esos sacrificados ciudadanos de raza aria, o sea, de raza pura alemana, ¿no? Simplemente por el hecho de que vienen de las raíces del pueblo. Y aunque esto para nosotros es ridículo hoy en día, los propios alemanes hoy se avergüenzan de eso, en su momento, estimado público, fue enormemente popular. Sin necesidad alguna de manipulaciones electorales, el partido nazi al final, por ejemplo, el último parlamento elegido es en 1939, obtiene naturalmente el 98% de los votos, sin necesidad de manipulaciones, porque realmente se vuelve algo muy popular, algo muy sentido por las masas, y los otros, los oportunistas, prefieren plegarse a esa marea victoriosa. Todo esto, según Fromm, tiene que ver con la pérdida de la autoridad paterna y la sustitución de esa autoridad por Hitler. Entonces, estimado público, aquí, según Fromm, tenemos una explicación del fenómeno político, una explicación mucho más acertada que las explicaciones derivadas de la lucha de clases, las maldades de la burguesía alemana y cosas de lo que siguió produciendo el Partido Comunista, que no atraía a nadie. Entonces, vemos aquí para qué sirve el psicoanálisis. En una palabra, sirve para entender mejor una situación compleja a la cual no alcanzan los mecanismos marxistas de la teoría clásica. Entonces, estimado público, ¿qué es lo que propone la Escuela de Frankfurt? Propone adoptar esos mecanismos, métodos y procedimientos del psicoanálisis, de la sociología empírica norteamericana, que se ha preocupado sobre todo por la representatividad de los resultados, propone englobar, integrar estos métodos para que la filosofía y las ciencias sociales nos puedan todavía decir algo serio sobre el desarrollo histórico. Es obviamente una crítica al marxismo soviético, clarísimo. El marxismo soviético, el Partido Comunista Alemán, los grandes pensadores marxistas no supieron explicar por qué esa popularidad de un partido de extrema derecha.
Los marxistas creían, estimado público, que la gente votaba según su pertenencia de clase. Cuanto más arriba, o sea, esa pequeña fracción elitaria, votaba más a la derecha. Y si pertenecían a la masa grande, votaban más a la izquierda. Si eso hubiera sido verdad, cosa que el Partido Comunista todavía lo declaraba cuando yo era estudiante en los años 60, que la propaganda de la República Democrática Alemana era muy grande, hubiera resultado pues simplemente ridículo para explicar por qué la gigantesca mayoría del pueblo alemán votaba por la extrema derecha y no por la extrema izquierda, lo cual hubiera sido lo correcto según el marxismo institucional, de acuerdo a la pertenencia de clase. Yo quiero solamente mostrarles, estimado público, que la inclusión de estos procedimientos, de estas nuevas ideas, sirve para mejorar la comprensión del mundo, sirve para comprender mejor el mundo real y no la aplicación mecánica de la teoría marxista. Entonces, en el campo de la elección electoral, de las preferencias electorales, la Escuela de Frankfurt cree que es mucho mejor el psicoanálisis que los análisis marxistas que podríamos llamar tradicionales. Eso es el gran aporte de Erich Fromm, el haber diseñado esa famosa boleta de 271 posiciones y el haber realizado el análisis de las 271 posiciones que está, estimado público, concentrado en el libro Autoridad y Familia, publicado, eso sí, ya en el exilio en 1936. El libro es muy interesante porque tiene tres partes de tres autores diferentes. La parte estrictamente psicoanalítica de Erich Fromm, la parte filosófica de Max Horkheimer y la parte del conjunto de las ideas de Herbert Marcuse. Vamos a ver en los diferentes autores posteriormente, sobre todo lo de Marcuse, esa concepción de cómo el mundo de las ideas es importante para comprender nuestras posiciones, pero es un mundo de las ideas diferente al imaginado por la historiografía marxista. La gran obra Razón y Revolución de 1941 de Herbert Marcuse nos muestra esa nueva forma de hacer filosofía de las ideas, que difiere naturalmente, totalmente yo diría, de la forma marxista clásica. Ahí pensadores como Nietzsche obviamente tienen una función muy positiva para comprender el mundo actual, y no solamente Marx y Engels. Entonces, estimado público, sin dejar de ser marxistas, todos ellos, tenemos, según ellos mismos, un enriquecimiento de la teoría social con estas inclusiones, un enriquecimiento. No sé qué pensarán ustedes, estimado público, si es un enriquecimiento o no, o como los marxistas ortodoxos, que pensaron que era una dilución, o sea, dilución es aguar algo, o sea, en el fondo una teoría que se parecía a las teorías de la burguesía occidental y que abandonaba traicioneramente el campo de la ortodoxia marxista. Quiero mencionar a ustedes tres campos donde Fromm mismo muestra qué puede aportar el psicoanálisis. Estimado público, los tres campos son comprender que la familia es algo más que lo que creían los marxistas, comprender que la familia es la agencia de la mediación entre sociedad e individuo. La familia entonces aparece como la agencia de la sociedad para marcar en el individuo las metas normativas sociales de largo alcance.
temática que podría estar vagamente incluida en la teoría marxista, pero que ninguno de los clásicos, ni Marx, ni Engels, ni Lenin, habían desarrollado. Esa importantísima función de la familia, como el vínculo entre sociedad e individuo. Hoy en día, este punto de la teoría que podríamos llamar freudiana ya no tiene el peso de antes, porque la familia como institución en Europa se halla en franca decadencia, ¿no? Ya prácticamente no hay, hay muy pocas familias tradicionales con mamá, papá completos, hijos, hijitos que obedecen a los padres hasta los 18 años. Eso habría que buscar ahora con lupa, o con hijos que se dejan influir sobre los padres. Eso ya no hay. Hoy en día casi todos los niños más bien creen que es su deber oponerse a cualquier cosa que digan los padres. O sea, presentan una resistencia a los valores sociales que encarnan los padres. Y por lo tanto la familia ya no es el vínculo, como decía Fromm, para marcar en el individuo los valores y metas de la sociedad. O sea, en este punto, digamos que la teoría de Fromm no tiene la importancia que tuvo hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego, estimado público, él creyó que el psicoanálisis, sobre todo hecho con encuestas de alta representatividad, podría ser un complemento exacto de las ciencias sociales, acercándose al ideal que tenía Fromm. Fromm, estimado público, como mucha gente de su época, creía que el ideal seguían siendo las ciencias naturales con su exactitud predictiva. Y aquí él cree que el psicoanálisis basado en las encuestas de opinión pública puede servir para predecir el comportamiento, por ejemplo, de grandes grupos sociales. En un punto él ha tenido históricamente razón, Fromm. Él, en vista de la encuesta realizada antes de 1933, esta gran encuesta de la que les he hablado, él predijo que la preferencia electoral de la extrema derecha seguiría subiendo, aunque la situación ya no sea económicamente de crisis, lo cual resultó verdadero. El partido nazi siguió incrementando enormemente su potencia electoral, pese a que ya no había una crisis económica abierta, como resultó de los años 29 y 30, que fueron marcados por la crisis económica mundial. Y el tercer punto, según Fromm, el psicoanálisis nos muestra, estimado público, la enorme importancia material para la vida material de las esferas espirituales de la sociedad, sobre todo de la religión. A eso él ha dedicado una gran parte de su vida posterior. Para decirlo en las palabras de Fromm, que van a molestar probablemente a algunos de ustedes, la gente que aparentemente se dedica solo a la ciencia, que desprecia la religión como cosa de ancianas beatas y de épocas anacrónicas y pasadas, esa gente no es que sean arreligiosos, sino que tienen un tipo de religión que ellos mismos no se dan cuenta. Sí. Entonces, aplicado a ustedes directamente, aplicado a mis distinguidos oyentes, pudiendo equivocarme muy fácilmente, yo calculo que el 90% de ustedes son ateos declarados. O sea que ustedes no creen en el más allá, en Dios, en la religión, en ninguna de ellas, menos todavía en la católica, etc. Yo estoy seguro que ustedes, como todos intelectuales, desprecian a los creyentes como gente de ideas primitivas, como ciudadanos de segunda que todavía creen en supersticiones populares. Fromm ha demostrado, estimado público, vamos a llegar a eso,
que ese tipo de creencia es una creencia religiosa que se puede rastrear hasta los comienzos documentales de la historia humana. Y es una forma de arrogancia. Es la forma de arrogancia exactamente igual que la que mostró Lucifer con respecto a Dios, o sea, el diablo con respecto a Dios. Esa actitud de arrogancia, estimado público, lo digo aquí con mucho gusto para provocar a ustedes que la deben tener, es una opinión religiosa de tipo diabólico. Es decir, de creer que uno es mejor que Dios es una cosa muy etérea que lo hay que tomar en serio, que uno está en el centro del universo, que uno piensa como Dios, como podría pensar Dios mejor. Entonces, esa idea diabólica de creerse superior a Dios, de no reconocer ninguna ley por encima de uno mismo, esa sería una típica reacción diabólico-religiosa contra algunas tradiciones razonables de la religión. Vamos a ver, estimado público, cómo Fromm ha estudiado ese problema en su obra Y seréis como dioses. Permítanme entonces pasar, porque tenemos relativamente poco tiempo para explicar toda la escuela de Frankfurt hasta las derivaciones del momento. Permítanme mencionar la importancia que Fromm da a la religión en su libro, que en traducción española se llama Y seréis como dioses. Ustedes seguramente, estimado público, que vienen de un ambiente ya poco religioso, no han debido ni ojear la Biblia, cosa que yo siempre les he recomendado. En el Génesis aparece la serpiente. La serpiente tienta, o sea, incita al mal, sobre todo a Eva. No es ningún ataque al género femenino, la Biblia dice así. Yo solamente retrato lo que dice la Biblia igual que todo. La Biblia incita a comer del árbol prohibido, que es la absoluta única prohibición del paraíso terrenal, con el argumento en latín eritis sicut Deus scientes bonum et malum, y seréis como Dios conocedores del bien y del mal. Con estas palabras la serpiente incita a Eva y Eva incita a Adán. Adán, ante los encantos de Eva, obviamente tiene una posición muy débil. Es seducido por la enorme atracción que ejerce Eva. Podríamos hablar de una irradiación carismática. Eva lo convence de que hay no más que pecar. Y él, para no contrariar a la mujer amada, obviamente hace lo que ésta pide. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros conocemos, seremos como Dios. El que conoce es igual a Dios. El que conoce es divino. O sea, hay una identificación de sabiduría con la divinidad. Y esto es algo que atrae mucho a la gente. O sea, todos queremos, ¿no es cierto?, saber más. Queremos comprender el mundo entero. Tal vez comprender el mundo entero es una vanidad diabólica. Comprender el último secreto del universo. El ser humano manda sondas que van a Saturno, a Urano. Ayer se ha mandado una sonda al Sol. En fin, el ser humano quiere conocer todo. Eso puede ser, estimado público, una tendencia diabólica. El deseo, porque saber es el paso previo a dominar. Saber es el paso previo a poder. Entonces, ¿qué es lo que la serpiente le incita? En el fondo le dice, si tú a Eva y Adán comen del árbol prohibido, podrán por medio del conocimiento dominar el mundo y así
no necesitarán a Dios, ni a sus prescripciones, ni a sus prohibiciones. O sea, es un programa de progreso en base al conocimiento. Fromm, estimado público, muestra claro el gran elemento positivo. El hombre que trata, la persona humana, el ser humano que trata de saber, es naturalmente algo muy notable que nos separa del reino animal. En el reino animal nadie quiere saber más de lo que ya sabe. Todos nuestros hermanos animales, como diría San Francisco de Asís, nuestro hermano lobo, todos nuestros hermanos lo que hacen por su instinto es reproducir el mismo tipo de conocimiento, de prácticas para adquirir comida. Todo es repetición de lo que ya hay. En cambio, nosotros queremos saber más. Como ustedes que vienen, por ejemplo, a esta aburrida clase creyendo que van a aprender algo, ¿no es cierto? Están preocupadísimos por aprender más, hacen anotaciones, consultan libros, etc. Porque creen, estimado público, que hay que saber más. Eso es lo que nos distingue positivamente de los animales y es nuestro punto de gloria. El ser humano como el ser que se distingue por el deseo de saber. Pero ese deseo de saber, este es el punto que estudia Fromm. Ese deseo de saber es al mismo tiempo un deseo de poder, de dominar. Entonces, estimado público, saber y poder, en el sentido político y poder, se tienden a unificar. ¿Por qué, por ejemplo, algunos de ustedes estudian filosofía política o directamente ciencias políticas? Porque quieren naturalmente dominar la esfera política y quieren dominar a todos nosotros. En el fondo, para eso se estudian esas cosas, para dominar mejor el mundo. Los que estudian economía, ¿por qué lo hacen? Porque quieren dominar los flujos económicos. No necesariamente quieren volverse millonarios, pero la mayoría quiere tener un saber dominacional sobre ese campo y así estar en una posición elitaria en este mundo. Entonces, aquí Fromm demuestra, estimado público, que el deseo del saber es un deseo ambivalente, ambiguo, que tiene dos caras. Por un lado, la cara del aumento del conocimiento, que es una cosa muy loable, pero simultáneamente todo saber necesariamente es un anhelo de dominar. Entonces ustedes que vienen aquí inocentemente a aprender, ¿no es cierto?, con caras risueñas e inofensivas, ustedes quieren dominar también el mundo y a sus semejantes. Eso es lo que nos muestra Fromm. Y nos muestra, estimado público, que el mensaje religioso de todas las religiones del mundo es un mensaje de humildad ante el universo. Que los seres humanos desprecian, que los seres humanos no siguen. El mensaje de la humildad es un mensaje que nos dice: si vas a dominar el mundo, vas a ser un tirano, no vas a conocer límites, y los límites son lo único que diferencia un buen gobierno de un gobierno tiránico. Si tú por el saber quieres saber cada día más, por el saber quieres dominar el mundo, no vas a reconocer límites. Y puede ser que tú encadenes a tus semejantes, puede ser que tú los uses como objetos. Entonces Fromm dice: el deseo del saber convertido en saber dominacional recae en la alienación más importante de todas, el creer que nuestro prójimo es un objeto
al cual nosotros podemos tratar como un procedimiento, como algo que nos instrumental, que nos sirve para nuestros propios fines, que naturalmente son el engrandecimiento propio. Entonces la religión aparece como el primer y más efectivo límite